que dio a su único hijo. Ahí da una promesa que la estuvo dando durante todo el Antiguo Testamento. Estoy escuchando algunos apartes de Isaías, y en Isaías 9 estaba mirando donde habla Dios de cómo era ese hombre que iba a llegar a nuestra vida. Dice: admirable consejero, príncipe de paz. O sea, dice que un hijo nos será dado así, y ese hijo era Jesucristo. Y en todo el Antiguo Testamento Dios habla de que va a mandar un Salvador. Y les pregunto, ¿lo mandó o no lo mandó? ¿Ustedes se imaginan a David esperando ese Salvador? Isaías, todos, David, todos esperaban ese Salvador. Y luego nace Jesús, y nosotros tenemos la evidencia de que Jesús es real. Pero el Antiguo Testamento, ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Y entonces también hay varias promesas. Una en que Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que cumplió esa promesa y dio a su único hijo, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree que usted tiene vida eterna? Porque yo lo creo. Tenemos evidencia, podemos ver personas que han visto lo que hay al otro lado, podemos tener esa seguridad de que el Señor cumplió, mandó el Salvador, y todo lo que está escrito en la palabra. Si usted mira todo el libro de Daniel, todo lo que están escritas las profecías de Daniel, a este tiempo se han cumplido. Si ustedes miran Apocalipsis, está corriendo de capítulo en capítulo, se está cumpliendo todo lo que el Señor dice. O sea, que será que el rapto sí es una promesa de Dios y sí va a ser real. Total va a ser real. Que todo lo que se está diciendo que va a pasar en el último tiempo, dice que en el último tiempo todos serán más amadores de sus mismos cuerpos, de todo. ¿Será que ahorita no se está viviendo mucha vanidad? Todo como nunca se está viviendo. Dice que en el último tiempo los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. ¿Se está viviendo o no se está viviendo? Se está viviendo. Dicen los tiempos que estos tiempos serán peores que los que se viven en Sodoma, o se vivieron en Sodoma y Gomorra. ¿Se están viviendo o no se están viviendo? En Sodoma y Gomorra no querían hasta violar a los pobres ángeles, mismos hombres querían violar ángeles, y no se está viviendo un tiempo peor ahorita. Yo venía con mi corazón totalmente dolido, pero así, porque pedí un Uber porque traía varias bolsas, y cogí el Uber y era una señora. Lo que le pude compartir de la palabra, cuando ella paró el carro ahí, era muy joven ella, y me dice: vengo con mi corazón tan dolido porque vive acá abajo, como en Villas de Granada. Y entonces me dice: enseguida en mi apartamento viven 2 mujeres, pero esta señora que venía en el carro no conoce del Señor. Y me dice: y ellas 2 viven como pareja, y resulta que una de ellas tiene un niño de 8 años, y hoy se lo quitó el bienestar porque las 2 lo estaban violando. O sea, la mamá del niño y la mujer pareja. ¿Sabe? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién dejamos a nuestros hijos. O sea, no, ¿te acuerdas que yo te decía qué día? Ojo con la nena. O sea, ustedes vienen de la costa y no, o sea, lo que hablamos ese día con tu esposa, no. Y ella venía con ese corazón, me decía: en este momento el bienestar estaba recogiendo el niño para quitarles el niño. No se está cumpliendo la palabra, pero entonces el Señor también da una promesa, y Él dice que este último tiempo será el gran derramamiento del poder del Espíritu Santo, y nosotros hacemos parte de eso, nosotros hacemos parte de ese avivamiento que está pasando. Pero también hay otra promesa, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces nosotros somos los transmisores de esa palabra. Por eso nosotros debemos conocernos como hombres y mujeres que cumplimos, porque Dios está cumpliendo sus promesas y las está cumpliendo en su Hijo, y las va a cumplir con nosotros como iglesia. Dice también que hay promesas del Señor que se van cumpliendo a medida que va pasando el tiempo. Y ahí quise buscar algo, y es la palabra que encontramos en Lucas capítulo 17, desde el verso 11. Miren lo que dice aquí la palabra. Dice: Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Esa sanidad, ¿cómo fue? Progresiva, porque el Señor dice,
el Señor les dijo, vayan al templo y se presentan. ¿Dónde se confirmaban las sanidades y los milagros que pasaban? Cuando se presentaban al sacerdote. Entonces tenían que pasar por todo el pueblo y llegar a donde estaba el sacerdote y presentarse. O sea que ellos en el momento no fueron sanos. Les dijo, vayan y se presentan. Y dice la palabra que mientras ellos iban caminando fueron sanados. Cuando el Señor les dice, vayan y se presentan, les está dando una promesa, que cuando lleguen a donde el sacerdote van a estar sanos. O sea que el Señor habla hacia nuestra vida de promesas de sanidad que a veces no se dan ya, sino que se van dando como progresivamente, y uno va encontrando que los dolores van desapareciendo, que cosas van pasando. Y yo quiero que ustedes recuerden traigan a su memoria promesas de sanidad, donde la sanidad ha venido sucediendo, y ahorita usted dice, ahora que yo ya caigo en cuenta, ya no tengo tal dolor. Y si el Señor dijo que esa promesa estaba para mi vida, puede que vaya gradual, pero que el Señor la cumple, la cumple. ¿Quién puede recordar acá? No me van a dejar, como dice Paola, no me van a dejar morir. Alguien, alguna sanidad que haya recibido y de pronto no se haya dado cuenta que sucedió y después se acuerda que ya no la tiene. Algo que haya pasado, algo. Uy, eso fue hace como 5 meses. Fue año. Se fue una alergia y eso duró harto, ¿no? Una alergia maluca y pasó, entonces se recibe la sanidad. ¿Quién más? ¿Qué pasó allá atrás? Díganlo. Después del noviazgo, o sea, tenía alergia a la soltería. Ok, a mí me pasó, a mí me tenían que colocar hierro por no tener estómago cada año. O sea, hay personas que es cuando se acaba el hierro. En mi caso era cada año, me tenían que colocar hierro. Y entonces de pronto, no sé, pasó un tiempo en que no fui al año y de pronto no volví al otro y de pronto no volví al otro. Y cuando de pronto algún día el doctor me dijo, tú hace mucho tiempo que no te estás haciendo el examen de la ferritina y llevas ya muchos, como 4 años más o menos, sin hacerlo. No me lo hice, no por fe, sino porque Mauro había fallecido y a mí se me olvidó ponerme a mandar tomar esos exámenes, estaba en otro tema, y cuando me tomaron el examen, el hierro estaba full. O sea, él me dice, no se te han bajado los niveles y no tienes estómago, o sea que tremendo. Ya el año pasado tuvieron que colocar porque se habían bajado los niveles, pero no habían quedado después de 7 años en 0. Y yo dije, Señor, tú estás obrando. Y entonces el Señor va trayendo sanidad a nuestra vida, restauración a las relaciones que Dios da para nosotros en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Y a veces, cuando el Señor dice, nosotros no deberíamos olvidarnos de los milagros que Él hace en nuestra vida y las promesas que cumple. Cuando el Señor dice, yo y mi casa serviremos al Señor, es porque está tomando una promesa de parte de Dios, ¿cierto? Y mi casa y yo serviremos. Y yo me acuerdo por muchos años haber orado por mi hija, por Daniela, y a veces pasaba 1 año, pasaban 2 y yo no veía la respuesta. Y eso sí es uno bueno para estar recordando lo malo, pero cuando ya uno ve el cambio, a uno se le olvida hasta dar gracias. Uno cree que como que es obligación de Dios, pero uno no debería olvidar que la promesa se está cumpliendo. Entonces, que las que faltan por venir, Dios está orando. Dios está orando y Él no se queda con nada. Nosotros le servimos a Él y Él se encarga de las promesas que nos ha hecho. Amén. Jesús le dio su palabra. Quiero que vayamos de otra palabra de que Él resucitaría, y la encontramos en Mateo 28:6. Mateo 28:6 dice, no, Jesús había dicho que tumbaran el templo y que en 3 días Él lo reconstruiría. Todos los discípulos pensaban que estaba hablando del tiempo real, porque sí lo tumbaron, y todos decían, oigan, pero ¿cómo que en 3 días? Pero Él estaba hablando, era el templo de Él, no, Él estaba hablando de Él. Y encuentra, no está aquí, ha resucitado, tal como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. O sea, Él prometió. Y Él dijo, a mí me van a crucificar, van a hacer todo lo que quieren conmigo, pero al 3er día este templo vuelve y se levanta. El Señor lo cumplió. ¿Saben yo qué quiero decirles a ustedes? Que las promesas del Señor se cumplen. Y si Él ha cumplido, Él debe enseñar, o sea, Él debe ser un ejemplo para nosotros seguir. Y si Él prometió cosas tan grandes como en la sanidad, a nosotros nos debería quedar más fácil cumplir pequeñas promesas, porque sabe que cumpliendo las promesas estamos dejando el nombre del Señor en vergüenza, como si no fuéramos capaces de cumplir cosas que aquí realmente fueron graves.
Ahora, ¿qué puede impedir para que una persona cumpla una promesa? Ayúdenme. ¿Por qué puedes incumplir una promesa, Edward? Cualquiera. Sí. Sí, sí, porque no se sentía capaz y ahí lo escribí, Pau. Dar la palabra y no cumplirla. Cogemos la costumbre de prometer y no cumplir. ¿Sí? ¿Quién más? Por emociones. Prometemos algo y no lo hacemos. Escribí acá, yo escribí por imprevistos. ¿Por qué yo no puedo cumplir algo que prometí? Por un imprevisto, porque se me presentó una emergencia personal, porque me enfermé. O sea que yo podría incumplir una promesa no porque quiero, sino porque pasó algo, por un imprevisto. Por falta de recursos. Yo me puse de tarilas a prometer algo que tenía que ver con mi dinero y mi economía cambió y entonces ya no puedo cumplir lo que prometí. ¿A quién le ha pasado alguna vez? Yo voy a ayudar, y macha, no llegó lo que se esperaba. Y lo peor de todo es que la otra persona está esperando que uno le cumpla, porque pues si prometió es porque se está necesitando, porque cambió el tiempo. O sea, no el tiempo del reloj, sino porque en el momento que yo hice la promesa, al tener que cumplirla, las cosas han cambiado, el tiempo cambió y entonces me quedé sin empleo, cambiaron las circunstancias, cambió el tiempo en el que yo estuve diciendo las cosas, porque no miré mis habilidades. No puedo, y me comprometí a hacer un trabajo y no miré en qué lo tenía que mirar, no sé, o sea, no sé, a mí me cuesta mucho el tema del drive, de que suban una cosa a un drive, yo no sé ni cómo se busca eso, y de pronto la persona que dice, entramos y miramos en el drive y entonces mañana decimos que había. Y yo no sé ni mirar, y al otro día pues no, yo dije sí, porque como todos dijeron que sí, yo digo que sí. De pronto mis habilidades no me dan y yo debería decir, espere, yo primero miro y si no pido ayuda, y entonces a mí deme 2 días más. ¿Será que debería ser así? Pero doy una promesa que voy a cumplir con algo y no lo hago. ¿Y qué si de pronto es un trabajo, algo que me han encomendado, que sí o sí tengo que entregarlo y empezamos a incumplir? Así que puedo incumplir una promesa porque no pensé bien lo que yo estaba prometiendo. No lo pensé y entonces dije sí cuando no era. ¿Qué nos puede ayudar para cumplir a nosotros una promesa? ¿Qué le puede ayudar a usted cumplir una promesa, llegar a cumplirla? Agendarla, ¿sí? De pronto el día antes. De pronto a usted le dicen o queda usted llamar a alguien, mira, hágame un favor y llame a tal persona para tal cosa. Ah, sí, sí, yo lo hago. ¿Saben? No le deje el cumplir las promesas solamente a la memoria, porque ahorita estamos en un tiempo en el que tenemos que hacer tantas cosas que se nos olvida. Se nos quedó pendiente ir a visitar a una persona que estaba enferma. Se nos olvidó el ir a hacer no sé, ir a llevar un medicamento, ir a llevar un cuaderno, yo no sé, hablo de cuaderno por mi predicación de hoy. Ok, escribir si tenemos una llamada, si tenemos algo y no dejarlo a la memoria. Para esa persona lo que usted le prometió puede ser demasiado importante y hasta urgente. ¿Quién tiene aquí el problema? No vayan a levantar su mano de incumplir. Tenemos una cita y entonces ustedes no saben todas las veces que a mí me piden citas y me dejan esperando, en serio, es que en serio, es demasiado. ¿Y ustedes creen que poner una cita es una promesa? En el fondo es una promesa, nos vemos a tal hora. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿será que lo mismo lo tomé y me pareció un bonito referente del pastor J. Echeverry, que él escribía en algún momento por Instagram, hace ya un tiempo, decía, cuando usted pide una cita y pide una consejería, es porque en su alma hay dolor, en su alma hay necesidad de hablar y de recibir una palabra que puede ser sanidad para su vida, ¿ok? Y cuando usted necesita ir a un médico general, pide una cita. ¿Y qué pasa si ese médico general le dice ahora necesita de un especialista? Y la cita se demora 3 meses, pero el día que le dan la cita se la dan para las 2 de la tarde y usted trabaja. ¿Usted qué hace si se la dan para esa hora? Pide permiso, ¿cierto? Porque es que esa cita es importante. Pues así deberían ser la mayoría de citas que a usted le pone alguna persona, sea para lo que sea, porque para esa persona vale ¿qué? Tiempo, o sea, le cuesta para ir a cumplir. Entonces, si nosotros damos una cita, debemos cumplir
a la persona a la que le hemos dado la cita. Y si a mí me dieron la cita, yo también debo ¿qué? Cumplirla. ¿Por qué? Porque es una promesa que yo estoy haciendo. Y creo que eso hace parte de dejar el nombre del Señor en alto. Si no está seguro de no poder cumplir una promesa, no la haga. O sea, no lo haga. ¿Saben por qué? Porque estamos volviendo al comienzo. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes de Jesús. Que nosotros seamos conocidos porque llegamos puntuales a una cita. No importa si la otra persona no llega, que casi siempre sepan que si usted no pudo llegar, fue que usted llamó y avisó, mire, se me está presentando esto y no puedo llegar a la hora que es. Que usted se comprometió a pagar un dinero en tal fecha. ¿Qué es lo mínimo que usted debe hacer si no va a cumplir? Avisar. ¿Será que usted sabe el mismo día que no va a pagar el dinero o usted ya viene tanteando, digo esa palabra colombiana, usted viene mirando y dándose cuenta que de pronto no va a cumplir? Y entonces, ¿qué es lo que usted debe hablar? Llamar y decir, mire, se me está presentando esto, pero yo no sé, yo a veces pienso que uno no debería ser tan pronto para dar una promesa de pagar algo, el día exacto que uno cuenta con que ese día le van a pagar. Yo le pago a usted el 15. ¿Por qué? Porque usted sabe que el 15 le pagan. Hombre, diga yo le pago el 18, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a dar una espera de 3 días. Se retrasó el cheque, no sé, no me pagaron ese día que era y me dijeron que era el otro día. Si usted se pasa al otro día ya está siendo incumplido. Entonces, si usted sabe que debe pagar o tiene una obligación, hombre, está para el 15, comprométase a pagarla el 20, el 25. Con eso antes usted puede llegar a esa persona y decirle, mire Angélica, yo tenía para pagarle el 25, pero hoy 17 le estoy pagando. ¿Cómo está quedando usted como un príncipe? Uy, se comprometió para el 25 y me pagó el 17. ¿Saben por qué? Porque estamos aprendiendo a cumplir la promesa. Si el Señor prometió que viene por nosotros, Él va a venir. Y yo creo que es mejor que cuando nos vayamos en el rapto, dejemos una imagen de que somos los que éramos de buena palabra y no que digan, ay, menos mal que se fue. Hoy me encontré con una persona que conocía hace un buen tiempo. Su esposo falleció. Yo sabía que él no había sido un buen esposo con ella se metió con él desde que ella estaba como en el colegio, y entonces hoy me la encontré y nos saludamos, me dijo, ay pastora, ¿cómo está? No sé qué, yo la vi a ella muy bonita cuando me saludó, entonces le dije, ¿cómo va todo? Me dijo, bien pastora, súper bien. Entonces le dije, ¿cómo va todo el tema de tu duelo? Dijo, ay pastora, miraba para todos lados, me dice, ¿le puedo decir algo? Estoy feliz de que él se hubiera muerto. Y yo me quedé así, yo la miré, yo le dije, o sea, ¿esto es en serio? Y la miré, y le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Dijo, él me trataba mal, me gritaba, cualquier cosa que no le gustaba me gritaba, era irresponsable. Yo sabía que era verdad. Entonces dijo, él se murió y lo que me quité fue un peso de encima. Está muy joven, porque ella se metió con él como de 16 añitos, y entonces me dice, no tengo intenciones de tener a nadie, estoy saliendo, estaba comprando las onces de sus hijos. Me dijo, no ha sido fácil, pero mi suegra me está ayudando harto, mi cuñada también, me están ayudando a levantar los niños, pero como mujer le doy gracias a Dios, porque finalmente lo que él me prometió cuando nos casamos no era así en la vida real. Y yo decía, qué terrible, ¿no? ¿No les parece a usted que alguien diga mejor que se haya muerto? Porque no cumplió lo que un día dijo en el altar, que le voy a ser fiel, que la voy a cuidar, que en las buenas, que en las malas, que voy a ser su proveedor. Tremendo, porque es que cuando yo me caso estoy dando unas palabras que se supone son para toda la vida. Ojo con eso. Y en Iglesia de Colombia falleció también hace un mes un hombre que cuando yo lo veía en Iglesia de Colombia, por donde él habla, era sanandresano, un hombre altísimo, y entonces él era profesor de inglés en Igleco. Y entonces era muy hermoso verlo porque como sanandresano ellos tienen un swing que por donde van hablando duro y él iba aplaudiendo, y era tan negrito era él que cuando él se reía esa dentadura se veía, uno sabía, pin, allá está él, y siempre estaba con su esposa. Resulta que por algunas cosas de la vida su esposo falleció hace un mes, él falleció hace un mes, y yo tenía muchas ganas de hablar con la esposa. Y justo hoy era la reunión de Iglecam y me la encontré, y cuando la vi, obviamente ella está devastada, fueron 2 paralelos de 2 matrimonios diferentes, y cuando la vi me dice, pastora Claudia, hace días quería hablar con usted, y ella tiene un hijo alto, ese hombre medía como 1,90, tenía 2 hijos,
Y su hijo, cuando yo llegué a Iglesia de Colombia, el muchacho se había apartado de los caminos de Dios, uno de los dos, y él murió debajo de un puente, lo encontraron drogado y falleció hace 7 años, 7, 8 años. Y entonces ella me decía, mi hijo falleció hace 7 años, pero la muerte de mi esposo es algo que no puedo con eso. O sea, me decía, no puedo, lo veo a toda hora. Y estaba hoy vestida de negro, me sorprendió, porque pues vestida de negro. Entonces me dice, ni le quiero poner color a mi cuerpo, estoy tan triste, pero me están diciendo todos que tengo que ponerme ropa de color. Y yo le decía a ella, no, o sea, no importa, está viviendo lo oscuro que está viviendo y se vale sufrirlo. Y entonces ella me decía, fueron 44 años con él, de solo felicidad con él. Ellos habían tomado en algún momento una decisión, es que como él hablaba también el inglés nativo y todo esto, entonces ellos a veces se iban y daban clases gratuitas a personas a su casa de inglés. Él decía, últimamente estaba sirviendo en la iglesia del pastor de Rebaño de Lobos. Él tocaba el saxofón, creo. Entonces él dice, me gustaba ir a las casas y ofrendar con mi esposa clases de inglés y enseñar el inglés gratuito. Nos hubiera servido mucho, ¿no? Haber aprendido el yes y el ok, todo eso perfecto. Y yo decía, qué diferente es cuando yo puedo dar mi palabra de amar a una mujer y cumplirlo, que cuando yo me muera de verdad me extrañen. Y no el otro caso del otro matrimonio de decir, murieron sin Cristo, porque cuando este muchacho murió, que yo fui al funeral de esta persona, la mamá estaba llorando, pero ella me decía, pastora, en serio, que yo sé que aunque mi hijo es el que está en ese ataúd, estoy descansando porque me estaba haciendo sufrir mucho. Y yo digo, tremendo que uno pueda pensar que la muerte fue lo mejor que pudo pasar. Y saben, es porque nosotros muchas veces, algo con lo que yo quería cerrar en esta noche, es que nosotros debemos volvernos cumplidores de nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. La primera promesa debería ser para el Señor. Porque yo le puedo romper una promesa a mi esposo o a mi esposa y no cumplírsela, pero todo arranca es desde el momento en el que yo me he comprometido a cosas con Dios y no las he cumplido. Por eso yo debo ser una persona que debo decir, Señor, que cuando yo te prometa algo a ti, primero lo piense primero, no porque Él me va a castigar, no porque Él se va a poner bravo si yo la incumplo, no. El que no va a recibir esas bendiciones de cumplirle la palabra a Dios soy yo. Y si usted le ha prometido a Dios guardarse, Señor, yo me voy a guardar hasta cuando me case, no voy a tener relaciones sexuales. ¿Cómo creen que va a ser la bendición cuando realmente se experimente el tener una relación sexual hasta el matrimonio porque me he guardado? ¡Wow! Yo voy a estar contigo hasta cuando la muerte sea la que nos separe. De ahí para adelante, llueva, trueno, relampaguee, la palabra divorcio en mi vida no existe. Eso alguna vez me lo decía César en algún momento. Me decía, pastora, la palabra para mí, un divorcio con Paola no existe. Me acuerdo que eso alguna vez, yo nunca le digo nada a él porque para que no se vuelva creído, o sea, porque se puede volver creído, pero yo no le hago caras, pero cuando él me dice eso me provoca agarrarlo a picos, pero yo me hago la digna. Y yo hacía, sí, es que así debe ser, ¿no? Pero yo por dentro, ay, tan bonito, porque así debería ser. Yo no me voy a separar de mi esposa, pase lo que pase. Si yo tengo que cambiar y tengo que morir a mi ego, a mi orgullo y a todo, lo voy a hacer, porque yo quiero hacer feliz a mi esposa. Si yo como esposa o como esposo debo morir como esposa a mí, a lo que a mí me parece, voy a morir por amor a él. Yo voy a morir por amor a ella. ¿Por qué? Porque yo se lo prometí, antes que prometérselo a mi esposa, se lo prometí a Dios. Y entonces cuando yo le prometo a Dios, digo que mi sí sea sí y mi no sea no. ¿Por qué? Porque es que yo le hago la promesa al gran yo soy, al que nada de lo que él me ha dicho que me va a cumplir me ha fallado. Nada. Cuando él dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te llevo de la mano derecha, yo te digo, no temas, yo te ayudo. Yo he podido ver que Dios nos ha ayudado a nosotros. ¿Cuánto lo hemos podido percibir? Recibir, hablar y decir hasta el minuto 59 el Señor ha llegado. ¿Por qué lo voy a dudar esta vez en mi vida? ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando nació el niño de Paola, que tenía Paola y César, una situación en su piel, que creo le habían dicho que Christopher toda la vida iba a necesitar una crema. O sea, eso es de por vida. Y yo me acuerdo de escuchar a una Paola, porque en esa parte hablo es de Paola, digo, yo no le voy a creer eso al médico, yo ese chino no va a usar cremas toda la vida. Pues le cuento que Christopher no usa cremas, o yo no sé si uno le pone la normalita,
pero es que uno entra a anular las promesas que el diablo nos hace, porque él también nos promete. Yo le prometo que su hijo va a usar crema toda la vida. Pues ¿qué va a usar su hijo? Pues le está creyendo a la promesa, a lo que el diablo le dijo que iba a hacer. Pero es que por encima de lo que el diablo dice está la palabra de Dios, y yo entro a anular. Yo puedo hablar de lo que Dios habla a mi vida y de lo que Satanás ha hablado. Creo que llevo los 2 últimos años de mi vida escuchando reportes de todo lo malo, pero creo que en esa área estoy tan suficientemente dura que yo ya no le creo cuando el diablo me dice algo. La última fue algo en la piel, pero así, o sea, el médico me dijo, y no te tienes que comprar una crema, te tienes que comprar el pote, y eso tienes que usarla por meses, y no lavar la ropa con no sé qué, y no ponerle soflán. Y yo decía, mi ropa sin soflán, yo creo que era pues por vanidad, yo no voy a recibir eso. Tiene que usar jabón coco, tiene que lavarse yo no sé cómo. No, ¿qué fue lo que no me dijo? La toalla tiene que ser en algodón, no se puede secar así el cuerpo, sino tiene que ser como así. Yo decía, como si yo fuera de papel o qué. Como que el primer impacto es que uno sale como creyendo, y yo, Dios mío, pero ¿cómo así? Y la primera vez que yo me bañaba, yo así, yo decía, pero ¿esto qué es? Les cuento que al día de hoy no tengo nada, o sea, yo no tengo nada. Y yo dije, yo no me voy a poner a tener ese cuidado, en serio, no voy a gastar la plata en eso, no tengo tiempo para eso, que 15 minutos con la ropa, sin ponerse ropa, cuando yo ando corriendo. Yo decía, ¿qué hago yo en bola ahí? ¿Qué hago yo en bola ahí esperando a que se me seque el cuerpo si yo tengo afán de hacer mis cosas? Entonces yo le digo, hay cosas que uno tiene que caminarle a la fe, hay cosas que uno decir, yo no voy a aceptar esto, yo tengo que pararme de acá. Señor, yo enferma no te sirvo. ¿Cómo estás? Mejorando. Hay días que tenemos tos, sí, pero el Señor dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Entonces declarémoslo, hablemoslo, pero creámoslo y caminemos en las promesas, pero también cumplámosle al Señor. Quiero que a donde usted está ahí, diga conmigo, la fuerza de una promesa define mi carácter. La fuerza de una promesa define mi carácter. La madurez de una persona se ve cuando realmente está caminando cumpliendo las promesas. Ahí dice uno, esta persona es de qué, de carácter, cumple las promesas aún esté el agua dándole al cuello. O sea, estoy que ya no doy más, mi sí es sí y mi no es no. Eso habla también en promesas de un no. Cuando yo le digo a un hijo, le prometo, no vas a ir a tal parte si pasa tal cosa. Mi no es no, o sea, y no, ¿por qué? Porque el no también es una respuesta. ¿Cuántos lo creen? Cumplir una promesa no es decirle no a una vieja que me esté molestando que yo soy un hombre casado. Yo soy casado, yo tengo mi esposa, y yo le dije al Señor que no voy a tener relaciones con otra mujer. Entonces el no también es cumplir una promesa, ¿sí o no? El no también es una promesa. O sea, tomemos en claro que las promesas no es a todos sí y amén. Las promesas son también algo decirle no, el decirle no a la fornicación, el decirle no a la mentira, no a la murmuración. O sea, tantas cosas que hacen también efectiva una promesa. Tenemos un videíto, Eve. ¿Tenemos algo adicional de la enseñanza? Ahí va. Es que Eve me dice que a veces le pido versículos y después no los digo. Pero yo estoy juiciosa, Eve. Jesús de Nazaret, o Yeshua, como sería en su lenguaje arameo, era un hombre judío que vivió hace 2000 años en la parte oriental del mar Mediterráneo. Los recuentos más antiguos de su vida, conocidos como los 4 evangelios, provienen de los testimonios oculares de sus seguidores. Jesús creció en un ambiente lleno de las escrituras de su pueblo Israel, las cuales dicen que Dios eligió a Abraham para bendecir a las naciones. Jesús dijo que esta historia estaba siendo cumplida en su persona, que Él era quien estaba trayendo el prometido reino de Dios a nuestro mundo. Él llamó a esto la buena noticia del reino de Dios. Jesús anunció el reino de Dios a los pobres y los enfermos y acusó a los líderes de Israel de ser corruptos. Él los retó en la misma Jerusalén, sabiendo que esto lo llevaría a la muerte. Pero su plan era el ser coronado como rey al morir por los pecados de su pueblo. Luego, los seguidores de Jesús visitaron su tumba, pero estaba vacía, y Jesús apareció vivo delante de muchos, diciendo que Él era el Rey del mundo e inaugurando un nuevo futuro para toda la humanidad. Luego, envió a sus seguidores a esparcir las buenas noticias de su reino por todo el mundo. Bien, ¿sí está cumpliendo o no? El Señor está cumpliendo su palabra. ¿Saben? Eso quería compartirles algo de lo que yo estaba escuchando, una canción esta mañana que colocaron y me gustó mucho. Dice que nosotros estamos siendo llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos amó. ¿Recuerdan esa canción?
nosotros estamos siendo llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Y eso está en que, en serio, yo les digo a ustedes, cada día nosotros nos debemos convertir en personas cumplidoras de la palabra. A veces vemos lo que Jesús hizo muy grande, o sea, bueno, esas fueron promesas grandísimas, pero las de nosotros no son imposibles de cumplir. Nosotros debemos volvernos hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Dice también la palabra que nosotros llevamos las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo voy yo a hablarle a alguien de salvación si realmente estoy dejando un testimonio tenaz? Yo hoy me ponía a pensar, me encontré con el pastor Reinaldo Murcia, que él vino un día aquí a predicar. Y estábamos hablando con él y me dice el pastor: a Claudia, ya sé en el conjunto que usted vive. Y yo le dije: perdón. Entonces me dice: sí, que día estábamos con mi esposa y pasamos a dejar a una persona ahí en el conjunto. Entonces yo le dije: en el conjunto. Me dijo: sí, ella estaba acá, ella hoy no viene, pero ella me dijo: aquí vive también la pastora Claudia. Y yo: ay, ¿cómo así? Yo en el conjunto casi no me hablo con nadie, pero en el conjunto hay una familia que es de la iglesia del pastor Reinaldo. Y yo decía: imagínense uno llegando por ahí borracho, todito vomitado, y uno diciendo: ay, es uno llegó por ahí en un Uber y nadie se da cuenta, ¿cierto? Y resulta que no. Cuando uno se va dando cuenta, yo no sé si a ustedes, pero en mucha parte lo van conociendo a uno, que uno es una persona cristiana. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en serio de todo, porque nosotros estamos llevando buenas nuevas de salvación con nuestro testimonio. Que seamos conocidos, porque lo que hablamos, eso lo cumplimos. Y si no lo cumplimos, hablamos, pedimos perdón. Si en algo prometimos y no pudimos cumplir, tenemos que decir: mira, perdón porque yo le prometí algo y no lo hice, perdón. Y creo que eso trae palabra sanadora. Dice que su amor nos impulsa y no nos podemos callar. Y yo digo: Señor, vamos a hablar, pero con nuestro testimonio. A veces los versículos no aguantan. Lo que más aguanta, ¿qué es? La palabra. Yo creo que ahora ustedes me los estoy encontrando a diario en mi conjunto, ¿no? Yo voy saliendo toda esmechuzada a comprar lo del almuerzo, cuando me los encuentro con esa niña así peinada en la mañana y a toda hora, y cuando yo los veo, yo: hola, ¿cómo están? Yo: Dios mío, Señor, pero venga. Que ella estaba en La Fama comprando algo y estaba Diana y Daniel. No, Diana estaba ella solita con la hermana. Cuando: hola, pastora, ¿cómo está? Y yo: hola, ¿cómo está? Yo: Dios mío, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿Saben? En serio. Va uno, algún día estaba en el Éxito y estaba pagando, yo no recuerdo toda la gente, y yo estaba pagando ahí cuando alguien en la caja: hola, pastora, ¿cómo está? Y yo: hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Yo: ay, Dios mío, ¿cómo está? Bien. Que día íbamos, yo no sé si era con Daniela, íbamos para mi casa, cuando estaba un señor por un parlante saludando a todo el que pasaba, y saludos a la pastora Claudia. Yo lo miré, yo: ay, Dios mío, Señor, ¿esto qué es? Entonces uno tiene que tener cuidado, en serio, porque todos ustedes y yo somos conocidos por hablar del evangelio, y hablemos del evangelio con el testimonio. O sea, bueno, está bien, vamos a orar. Bueno, vamos a tener el cuidado. Señor y Padre amado, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y, Señor, quiero que mi sí sea sí, que mi no sea no. Que yo tenga, Señor, esa identidad contigo, Señor amado, y poder mantener la fuerza de una promesa. Debo mantener la fuerza de una promesa. Ayúdame, Señor, porque primero me está mirando alrededor la gente, Señor, que no te conoce, pero de puertas para adentro me está mirando mi generación. Mis hijos me están mirando, mis padres me están mirando. Ayúdame, Señor, en las áreas en las que sé que todavía no he cumplido. Porque sé, Señor, que hay áreas en cada uno de nosotros que hemos fallado, pero tenemos un ayudador, y ese ayudador, dice la palabra, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, está adentro nos suena como una campana diciendo: ojo con lo que estás cumpliendo, ojo con lo que estás incumpliendo, ojo cómo estás actuando, ojo, porque nosotros con nuestras actitudes podemos contristar al Espíritu Santo, y lo hacemos, Señor, cuando nosotros rompemos la fuerza de una promesa. Hoy te doy gracias, Señor, porque de una manera sencilla Jesucristo nos mostró en su caminar de 3 años de ministerio que nunca faltó a ninguna de la palabra dada, Señor, en sanidad, en provisión, Señor, en resurrección, Señor amado. Tú lo hiciste todo. En provisión, Señor, diste alimento, Señor amado. En oración, Señor, tú eres la fuerza que nos da, Señor, cada día para poder cumplir, Señor, con nuestra palabra en un mundo difícil, Señor. Yo te doy gracias, Señor, gracias en esta hora.
Y yo doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Maranata, Cristo viene. Y que ojalá en el momento que Él venga nos encuentre cumpliendo una promesa, ¿no? Y no pidiendo perdón por no haber cumplido alguna, sino que nos encuentre ahí y diga, este es mi siervo amado en el cual tengo complacencia, sigue en el gozo de tu Señor. ¿Ah? Familia, tengan una bendecida noche. Quiero recordarles algo. Tenemos, si usted es uno de los hombres, aquí todos los que están van a asistir al congreso. Si alguna mujer está faltando por cancelar el congreso, estamos necesitando que por favor cumplan con ese pago porque estamos pues a full. Entonces, los amamos, bendecida noche. Hombres, creo que está direccionado, César, que hombres de camiseta blanca y jean, ¿sí? 5 de la tarde, César. 5 p.m., camiseta blanca y jean. Jean y tenis. Listo, familia, los amamos. Una bendecida noche.